Caray, hay tantas cosas negativas sobre la figura de este personaje siniestro, Omar García Harfuch, que en serio yo no logro entender cómo los fieles de la secta aceptan que les impongan a este personaje tan ruin y que no diga nada, que Lady Rebsamen lo vaya a ser secretario de Seguridad Federal. Todas las investigaciones que se han hecho, no solamente de Anabel Hernández, sino incluso hasta del propio gobierno. Yo solo les recuerdo que en el último informe que presentó Alejandro Encinas de la Comisión de Investigación de Ayotzinapa, sale señalado Omar García Harfuch. Después, obviamente, el imbécil de Alejandro Encinas pues se olvidó de su propio informe y se dedicó a aplaudir como maldita foca el nombramiento de este sátrapa. Digo, Anabel Hernández publicó hoy su columna en este medio alemán donde escribe, y de hecho pues le pone el título más sencillo y más claro: García Harfuch, el nuevo García Luna. Interesantes los datos, es como un recuento de todo lo que se ha publicado de este sátrapa. Y los adoctrinaditos ya lo ven como héroe. Sobre advertencia no hay engaño, así empieza Anabel Hernández. Dice el refrán mexicano. Eso aplica a la polémica decisión tomada por la candidata presidencial electa Lady Rebsamen al anunciar el jueves pasado 4 de julio como su próximo secretario de Seguridad Pública Federal a Omar García Harfuch. Será el 1 de octubre cuando tome posesión del cargo el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pero ya entre funcionarios y asesores del gobierno de Estados Unidos advierten que será el nuevo García Luna, con toda la connotación que ello conlleva. Lo anunciado en esta columna hace 3 semanas se concretó el jueves 4 de julio. Es irónico que sea de la mano del autodenominado segundo piso de la transformación de Cuarta, como regrese al poder el defenestrado y corrupto equipo de colaboradores de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno del delincuente Calderón. Esto ocurre pese a que el patriarca de la transformación de Cuarta, se refiere al anélido de la presidencia, al infame Merolico, nombró enemigo público número 1 a García Luna y todo lo relacionado con él, luego de que fuera arrestado en 2019 en Estados Unidos acusado de narcotráfico, corrupción y de haber colaborado con el cártel de Sinaloa de 2001 a 2019. Habrá que recordar para aquellos que prefieren la amnesia colectiva que en la Corte de Distrito Este de Nueva York, en el expediente criminal 1-19-CR00576-BMC, con García Luna, declarado culpable hace un año, están coacusados otros 2 jefes policíacos de su equipo, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. A los 3 se les acusa de conspiración para poseer, distribuir y traficar cocaína. García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño eran funcionarios de alto nivel en el gobierno mexicano que protegían al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en pagos de sobornos. La amistad y complicidad de García Luna y Cárdenas Palomino tiene una historia de más de 20 años y es indisoluble. Cárdenas Palomino era el más cercano de García Luna, cuya sentencia por narcotráfico será dictada el próximo mes de octubre, apenas unos días después de que García Harfuch tome posesión del cargo. Es indispensable recordar el contenido de esa acusación criminal ante el nombramiento de García Harfuch, porque él es integrante fundamental de ese equipo y por eso lleva 8 años protegiendo y dando espacio en todos los cargos públicos que ha ocupado a integrantes del grupo de García Luna, Cárdenas Palomino y Pequeño García. Incluso López, el anélido de la presidencia, era sensible al nombramiento de García Harfuch, se opuso. El capricho de Lady Rebsamen de que sea el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública le tomó una larga y costosa negociación con López, el anélido de la presidencia, según me informan miembros del equipo del presidente. Ya López y el ala dura del partido oficial de la secta habían impedido que el favorito de Sheinbaum pudiera ser candidato del partido oficial La Secta a la jefatura de plaza del cártel del gobierno de la Ciudad de México como ella quería. Las razones que me expusieron en aquel momento por parte del ala dura fueron 2. Lo repudian, no solo por ser miembro del equipo de García Luna y Cárdenas Palomino,
sino por su propio negro historial y porque no tiene ni ha tenido ninguna cercanía con el partido oficial. García Harfuch en realidad ha estado cerca del Partido Acción Nacional. Fíjense, esto es muy interesante porque los adoctrinados ya ven que dicen que odian al PAN, al PRIAN en general. Odian al PRIAN, pero ya cuando se van con ellos ya los quieren bien hartos, los apapachan y los defienden. García Harfuch llegó a este cártel por una amiga muy cercana al entonces presidente, el genocida Calderón, otro archienemigo de López, Rosy Orozco, quien en 2008 lo ayudó a entrar a la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna presentándolo con Cárdenas Palomino. Gracias a ella, García Harfuch fue admitido en la Secretaría de Seguridad Pública violando las normas y con privilegios desde el inicio, ya que solo tenía los estudios de preparatoria terminados y no contaba con ningún tipo de entrenamiento policíaco. Orozco después fue diputada federal del PAN para el periodo 2009-2012. Según se afirma, AMLO impuso a Lady Rebsamen dos condiciones para que García Harfuch ocupe un cargo tan sensible. Uno, que la Guardia Militar se quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque ella ya le había prometido a García Harfuch que esa corporación estaría bajo su cargo. La segunda condición, irreductible, fue que la secretaria de Gobernación fuera alguien no del equipo cercano de Sheinbaum, sino una incondicional de López, Rosa Isela Rodríguez, a quien la candidata electa le ha concedido la posición de mayor poder político interno del gobierno federal. Aunque públicamente López, el anélido, dice que él no interviene en la integración del gabinete de Sheinbaum, esto en realidad no es así. Las pruebas están a la vista de todos. Hace 3 semanas señalé que circulaban listas de los posibles próximos secretarios de Estado. En estas listas había un mayor número de incondicionales de Lady Rebsamen y un menor número de López. Conforme se han dado los nombramientos, esta proporción ha cambiado notablemente. Por la influencia de un presidente en los nombramientos, no es casual que al menos 7 secretarios de Estado que ocuparán puestos clave ocupen o hayan ocupado secretarías de Estado con López. De ellos es conocida su incondicional cercanía y lealtad con él. Uno es Marcelo Ebrard, el exsecretario de Relaciones Exteriores y quien será el nuevo secretario de Economía. Pese a su enfrentamiento con Lady Rebsamen por la candidatura presidencial, fue por López que no rompió con la secta. Ariadna Montiel, la actual titular de la Secretaría del Bienestar, ocupará el mismo cargo en el próximo sexenio. Edna Elena Vega, actual subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, será la próxima secretaria del ramo. Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, fue ratificado por Lady Rebsamen en el cargo para el próximo gobierno. Raquel Buenrostro, actual secretaria de Economía, será la próxima secretaria de la Función Pública, una oficina fundamental si en realidad hubiera una intención de combatir la corrupción en México, claro está. Alicia Bárcena, actual secretaria de Relaciones Exteriores, será con Lady Rebsamen secretaria del Medio Ambiente, y Rosa Isela Rodríguez, que será la futura secretaria de Gobernación. Muchas posiciones para López, muy pocas para incondicionales de Lady Rebsamen. Uno de ellos, García Harfuch. Los costos de esta decisión de Sheinbaum no terminarán con la factura pagada a López. De acuerdo a las conclusiones del Consejo Nacional del PAN realizado el fin de semana y que analizó la derrota electoral del 2 de junio, se determinó que fue durante el sexenio del genocida Calderón cuando el cártel perdió mayor número de votantes en la historia reciente, y eso los llevó a perder la presidencia de la República en 2012 tras 2 sexenios como partido en el poder. Según el dirigente nacional panista, el sátrapa Marco Cortés, uno de los peores errores del genocida Calderón y que tuvo mayores costos fue el nombramiento de García Luna. Antes de iniciar su mandato, miembros de la Sedena le advirtieron al genocida del negro historial de García Luna, y su involucramiento con el cártel de Sinaloa. El entonces candidato electo los ignoró con prepotencia y lo puso de todos modos como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto lo publiqué en 2010 en mi libro Los Señores del Narco, dice Anabel Hernández, en el cual revelé el involucramiento de García Luna con dicho cártel, complicidad que fue confirmada 13 años después por una corte de Nueva York. Desde 2020,
he publicado información basada en documentos oficiales y testimonios que revelan el negro historial que acompaña a García Harfuch en su carrera policíaca durante y después de haber trabajado con Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna. Revelé los documentos de sus exámenes de control de confianza en los tiempos de García Luna, los cuales reprobó totalmente. Reconoció que tenía relaciones con el crimen organizado, que su hermano Javier García Morales había sido asesinado por sus vínculos con el tráfico de drogas, y se detectaron operativos fuera de la ley y escaso liderazgo en sus subalternos. Fíjense qué historial, y apenas va empezando, También di a conocer documentos de la Policía Federal y de la Fiscalía General de la República que revelan que García Harfuch era el jefe de la Policía Federal en Guerrero cuando esa corporación participó en el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y en la desaparición de 43 de ellos. En octubre pasado, hice una entrevista al exmiembro de la cúpula del cártel de Sinaloa, Dámaso López Serrano, hoy colaborador del gobierno de Estados Unidos, en la cual reveló que García Harfuch había recibido sobornos de ese cártel, en específico de la facción de los Chapitos comandada por los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. En torno a García Harfuch circulaba propaganda planeada que lo lanzaba como un héroe de cómic, Batman. Sobre eso López Serrano dijo que el jefe policíaco era incluso peor que el Guasón. También expuesto el contenido del expediente judicial del operativo realizado en 2023, bien reciente esto, por la policía capitalina, comandada por el protegido de Lady Repsamen, en la empresa financiera Black Wall Street Capital, en el cual se sembró droga y armas a detenidos, como en los tiempos de García Luna y Cárdenas Palomino, mientras los policías se robaban millones de dólares y pesos en efectivo. Las figuras que han acompañado a García Harfuch durante toda su vida han estado relacionadas con violaciones de derechos humanos y corrupción. Su abuelo paterno, Marcelino Barragán, era titular de la Sedena cuando militares bajo sus órdenes masacraron a 168 estudiantes en Tlatelolco, acto por el que quedó impune. Su padre, Javier García Paniagua, fue miembro y luego director de la Dirección Federal de Seguridad, una corrupta corporación de policía política que dependía de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con un informe del propio gobierno federal, bajo su mando se operaban centros de detención ilegales en los que las personas desaparecen para siempre. La revista Proceso lo describió en un reportaje publicado en enero de 2016 como uno de los perseguidores más encarnizados de la guerrilla y uno de sus más feroces agentes. Con la llegada de García Paniagua a la DFS y la Brigada Blanca, adoptaron una política de aniquilamiento en las ciudades, afirmaba el investigador Sergio Aguayo en su libro La Charola, publicado en 2001. Tengo en mi poder un organigrama, qué interesante, hecho por la DEA, que data de 1986, en donde aparece el padre de García Harfuch como cómplice del cártel de Sinaloa. Es que lo de García Harfuch es de herencia, lo traen en la sangre. Familia de narcos y de criminales, igualito que él. Bueno, Luis Cárdenas Palomino, el mentor y protector y uno de los mejores amigos de García Harfuch, tiene el mismo perfil que su abuelo y padre. Fue arrestado en 2021 en México acusado de tortura y en Nueva York estaba acusado de narcotráfico con García Luna y Pequeño García. De acuerdo con el expediente, los tres abusaron de sus cargos públicos para ayudar al cártel de Sinaloa en sus operaciones. Aceptaron no interferir con el tráfico de drogas del cártel de Sinaloa. Asimismo, se lee que proporcionaron acceso e información confidencial sobre operaciones policiales contra el cártel. Se dedicaron a perseguir a rivales del cártel de Sinaloa y les daban información que obtenían de las áreas de inteligencia. Colocaban a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas zonas de México controladas por el cártel de Sinaloa. Esto prueba que aunque García Luna, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño eran las cabezas más visibles de este grupo de narcopolicías, ellos no trabajaban solos, sino tenían un equipo más extenso para garantizar la protección al cártel. Durante el juicio en Nueva York fueron señalados por la Fiscalía y testigos como parte del grupo corrupto Armando Espinosa de Benito, Gerardo Garay Cadena, Facundo Rosas, Edgar Millán, entre otros, junto con muchos subalternos. Durante el sexenio del delincuente Peña Nieto, García Harfuch siguió escalando posiciones en la Policía Federal y luego en la Agencia de Investigación Criminal.
Cárdenas Palomino, quien se fue a trabajar con el empresario Ricardo Salinas Pliego del Grupo Electra, siguió tras bambalinas y ayudando a su incondicional a que tuviera más poder y así seguir teniendo él influencia. Cárdenas Palomino logró su objetivo gracias a que su familiar Humberto Castillejos era el consejero jurídico y amigo personal del delincuente Peña Nieto. Al inicio del sexenio de López, lo vieron participando en grupos de trabajo para poner su toque en las políticas de seguridad pública. Conforme fue ascendiendo García Harfuch, dio cobijo y distinción al equipo de García Luna, Cárdenas Palomino, Pequeño, Espinosa de Benito y Rosas Rosas, entre otros. Gracias a Harfuch, metieron sus tentáculos a través de sus incondicionales a la Agencia de Investigación Criminal y desde 2019 a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Policía Capitalina. Durante estos 4 años he publicado sus nombres e historias. Por ejemplo, Francisco Almazán Barocio, incondicional de Pequeño, Alfredo Almora García, incondicional de Cárdenas Palomino, y Rosas Rosas, desde 2001, en los tiempos de la nefasta Agencia Federal de Investigación. Héctor Elizalde Mora y Emilio García Ruiz son incondicionales de Espinosa de Benito, Edgar González y Rafael Ocampo, escoltas de Cárdenas Palomino, fueron los escoltas de García Harfuch en la Ciudad de México. Patricia Herrera, secretaria privada de Cárdenas Palomino, tuvo puestos clave con García Harfuch en la capital. La legitimación a este equipo llegó a tal grado que en septiembre de 2022, escuchen esto, Facundo Rosas Rosas visitó las oficinas de la policía de la capital, comandada por García Harfuch, como si fuera invitado de honor. Lo recibieron con aplausos, pese a que el propio gobierno de López lo señala de ser parte de la red de lavado de dinero de García Luna. La foto del infame encuentro circuló ampliamente. De acuerdo con la revista MX, lo invitó Alfredo Almora, quien ocupaba el cargo de director de manejo y crisis de negociación. Lo hizo con el permiso de García Harfuch. Por eso, aunque la noticia fue escándalo, no fue amonestado. Incluso sigue en el mismo puesto. Esto es solo un ejemplo de lo que podría ser el equipo del nuevo García Luna. Cuando las naciones y sus gobernantes no aprenden de errores pasados, están condenados a repetirlos. Pareciera que esa es la circunstancia de la tal Lady Rebsamen, a la que García Luna tiene obnubilada, así literal, y los adoctrinaditos aplaude y aplaude como focas.